damas y caballeros, distinguidas delegaciones diplomáticas que hacen presencia en este momento, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, amigas y amigos. Es un honor dar la bienvenida a este encuentro titulado Geopolítica, Derechos Humanos y Soberanía en un mundo en crisis, perspectivas desde el sur global, organizado en el marco del actual periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aquí en Ginebra. Vivimos un momento histórico caracterizado por profundas transformaciones en el sistema internacional vigente. El orden internacional global surgido tras la Guerra Fría atraviesa una fase de reconfiguración marcada por tensiones geopolíticas, disputas económicas, conflictos armados y debates cada vez más y más intensos sobre la soberanía de los estados, el multilateralismo y el papel del derecho internacional. En este contexto, los derechos humanos se encuentran frecuentemente en el centro de las controversias políticas y diplomáticas. Mientras algunos actores los presentan como un marco universal de la protección de la dignidad humana, otros advierten sobre su instrumentalización en el marco de rivalidades geopolíticas y de estrategias de presión internacional. Estas tensiones plantean interrogantes fundamentales sobre el equilibrio de y entre soberanía estatal, cooperación internacional y protección efectiva de los derechos humanos. Precisamente por ello, este evento busca ofrecer un espacio de reflexión plural y académica que permita examinar estas dinámicas desde perspectivas provenientes del sur global, que a menudo están subrepresentadas en los debates dominantes sobre gobernanza global y derechos humanos. Para ello, tenemos el privilegio de contar con un panel de destacados especialistas y actores de la sociedad civil internacional. Nos acompaña el distinguido profesor Alfred de Zayas, jurista internacional y experto independiente de las Naciones Unidas sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, ampliamente reconocido por sus trabajos sobre el derecho internacional, su labor académica, autodeterminación de los pueblos y gobernanza global. También contamos con el doctor Majed Dipsy, que además de ser médico, es analista político, abogado, comentarista internacional, reportero de Radio Televisión Española Internacional, quien aportará una perspectiva crítica sobre las dinámicas geopolíticas contemporáneas y sus implicaciones en el sur global, notablemente en Oriente Medio. Tenemos la presencia también del doctor Cristian Lamesa, analista geopolítico, actualmente residente en Buenos Aires, Argentina, escritor, conferencista, cuyo trabajo se centra en el estudio de las transformaciones del sistema contemporáneas, internacionales y en la emergencia de nuevas configuraciones multipolares. Finalmente, nos honra también la presencia de la compañera y doctora Miralis Vizcaya, activista social residente en la República Bolivariana de Venezuela y representante de comunidades afectadas por las dinámicas económicas y políticas que ilustran cómo los debates geopolíticos tienen impactos concretos sobre las poblaciones. En ese sentido, durante esta conversación abordaremos preguntas claves como, por ejemplo, cómo influyen las rivalidades geopolíticas actuales en la arquitectura internacional de los derechos humanos, de qué manera pueden los países del sur global fortalecer su voz dentro de las instituciones multilaterales y qué papel pueden desempeñar igualmente la sociedad civil internacional en la defensa y un orden internacional más equilibrado basado en el derecho internacional y el respeto mutuo y de la soberanía de los estados. Nuestros objetivos hoy aquí no son simplemente de debatir, sino también de abrir un espacio de diálogo crítico y constructivo que permita comprender mejor todos los desafíos
contemporáneos y explorar así posibles caminos hacia un sistema internacional más justo, inclusivo y verdaderamente multilateral. Agradecemos en ese sentido profundamente a todas las organizaciones que han contribuido a la realización de este encuentro, especialmente a Maloca Internacional, organización con estatus consultivo ante las Naciones Unidas, a la red Wipalas, a la Internacional Antifascista, a la Asociación de Estudiantes Hispanohablantes de la Universidad de Ginebra y al canal de televisión Emigrados TV, cuya colaboración demuestra la importancia del trabajo conjunto entre organizaciones de la sociedad civil para promover debates informados e informales también en el ámbito internacional. Con esto les doy la más cordial bienvenida. En este momento tengo también el honor de saludar a la gente que nos está siguiendo online. Tenemos en este momento personas que nos siguen desde Colombia, desde Venezuela, desde Argentina, desde Chile, desde los Estados Unidos, desde México, desde Francia, desde España, Portugal, Reino Unido, Noruega, Italia y otros países que en este momento nos están viendo en streaming por vía del canal de la Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social, AIDS. En ese sentido, y para no alargarme más, será un placer para mí moderar esta conversación y escuchar las valiosas reflexiones de nuestros panelistas venidos de distintas partes del mundo. Voy a cederle la palabra a nuestro último panelista, a Cristian, analista geopolítico, incluso para medios internacionales. Y la pregunta va como sigue, son preguntas que son bastante grandes, pero que permiten desarrollar y que permitirán después dar el debate. Considerando lo expuesto sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Irán y Palestina, ¿cómo se inserta el conflicto Rusia-Ucrania dentro de esta misma dinámica de reconfiguración global? ¿Es un conflicto regional o el punto más visible de una transición estructural donde la expansión militar, las sanciones masivas y la disputa por las zonas de influencia redefinen el alcance real del derecho internacional? Cristian, tienes la palabra. Buenas noches. Quiero, primero agradecer y decirles que me siento muy distinguido de poder hablar frente a ustedes. Y es una mochila muy pesada tener que hablar después de mis colegas que hicieron unas disertaciones maravillosas. Así que el querido David no me lo ha dejado nada fácil. Pero bueno, vamos a tratar de dar un papel más o menos digno. Y en lo posible breve para poder dar lugar a algunas preguntas que tal vez ustedes quieran formular. Respecto a la pregunta de David, por supuesto que la guerra de la OTAN contra Rusia es una reacción a la reconfiguración global. Y para esto me parece que es pertinente, de forma muy breve, hacer un pequeño repaso histórico, lo cual siempre la historia echa luz sobre bastantes elementos de este tipo. Y para esto podemos recordar lo que pasó una vez caída, disuelta la Unión Soviética. ¿Cuál fue la actitud del occidente colectivo? La actitud que tuvo fue muy por el contrario de acoger a la nueva Rusia, la Federación Rusa, ya despojada de ese ogro comunista, estoy siendo irónico por supuesto, y recibirla en su seno, en el seno del occidente civilizado. También estoy siendo irónico. Muy por el contrario, y la OTAN, que debería haber desaparecido, ya que fue un organismo creado como un organismo supuestamente de defensa contra la Unión Soviética, cosa que habría que analizar bastante en profundidad, debería haber desaparecido, como dije, muy por el contrario, lejos de desaparecer, como sí desapareció el Pacto de Varsovia, que fue la organización creada ni siquiera como respuesta a la OTAN, sino como respuesta a la unión, a haber sido recibida
a Alemania Federal en la OTAN, en 1955, un país que 10 años antes había provocado la muerte de 27 millones de soviéticos. Esto hay que recordarlo, no es un tema menor. Pero muy por el contrario, en lugar de desaparecer la OTAN, se siguió expandiendo, incluso absorbiendo a países que habían formado parte del Pacto de Varsovia. También hay que recordar la actitud que tuvo Occidente frente a Rusia durante los años 90, ¿no? Haciéndose un festín, dejando un país prácticamente destruido durante la década del 90, me refiero a la Federación Rusa. También podemos recordar cuál fue la respuesta de Occidente a la actitud de Rusia, del presidente Vladimir Putin, respecto al 11 de septiembre de 2001, cuando es el ataque a las Torres Gemelas, y el mandatario ruso es el primero en ofrecer la mano tendida a los Estados Unidos y a ofrecer toda su capacidad para esta lucha contra los que habían perpetrado ese atentado. Bueno, la respuesta fue la invitación a los países bálticos, por ejemplo, en 2004, a formar parte de la OTAN, de esta alianza hostil a la Unión Soviética, y por supuesto que se estaba desnudando la hostilidad que mantenía hacia la Federación Rusa. Recordemos los países bálticos que formaron parte de la Unión Soviética. Y esto, por supuesto, no es casual, esto tiene que ver con que el presente siglo comenzó con el auge de los países emergentes, y tal vez el ejemplo más claro de esto son los BRICS, ¿no? Este grupo de países tan potentes, encabezados por Rusia, por China especialmente, y acompañados también de una forma muy importante por Brasil, India y Sudáfrica, y ahora extendido como los BRICS Plus con tantos otros países, y siendo un grupo que ya, siendo solo los BRICS, no los BRICS Plus, habían superado en PIB y en otros indicadores económicos al otrora poderoso G7. Entonces, por supuesto que esto se marca en una decadencia del occidente colectivo, que es muy visible, no solo en lo económico, sino también en lo cultural y en lo moral, hay que decirlo. Entonces, yo creo que esto que planteaba David, esto de que yo marco como la reacción ante la reconfiguración global, por supuesto que no es ni más ni menos que una reacción, un manotazo de ahogado, como diríamos en la Argentina, de este occidente colectivo contra aquellos países emergentes que sienten que los ponen en jaque. Especialmente Rusia, que es la principal potencia militar al día de hoy, y por supuesto después sigue en la lista China, eso es indudable y no podemos dejar de verlo. A esta situación tenemos que recordar que en 2007 se dio la Cumbre de Seguridad de Múnich, en la cual el presidente Putin hizo una disertación que fue histórica, en la cual le marcó a Occidente que el estado de cosas que se estaba registrando no podía seguir tolerándose. No se podía seguir tolerando un mundo unipolar que no hacía más que hostigar al resto de la humanidad, considerando que era el único en condiciones de marcar el rumbo y que tenía el derecho a mandar por encima de los demás, que seguía rodeando a la Federación Rusa con las bases de la OTAN, y que aparte esto incluso ni siquiera era bueno, no solo que era malo para toda la humanidad, sino que también era malo para quien ejercía ese poder, o sea, los Estados Unidos. Y fíjense lo proféticas de esas palabras, porque hoy es insoslayable la situación de quebranto moral, social, industrial, militar incluso, de los Estados Unidos, con una crisis de deuda enorme que mencionaban los colegas y con una sociedad totalmente fracturada y, repito, con una profunda crisis moral y de valores que podemos ver a través de, por ejemplo, los archivos Epstein, que marcan algo muy grave de justamente la élite dirigente de Occidente, ni siquiera solo de Estados Unidos, pero eso daría para horas de charla. Después tenemos que recordar, por supuesto, el golpe de Estado de 2014 en Ucrania, que por supuesto fue
parte de esta escalada contra la Federación Rusa. Y esto tiene un antecedente de 2004-2005, cuando se hacen unas maniobras muy turbias para evitar el triunfo de Víktor Yanukovych en las elecciones de ese año. ¿Y por qué marco esto? Porque si nosotros nos remitimos a las elecciones de 2010, podemos ver cómo Víktor Yushchenko, que fue el que supuestamente ganó en 2005, obtuvo en 2010 apenas un magro 5% de los votos, y siendo imposible quitarle la elección a Víktor Yanukovych como en ese momento. Sin embargo, 4 años después se hizo el golpe de Estado que todos recordamos, y ahí vemos también nuevamente la respuesta de Occidente cuando Alemania y Francia son los garantes junto con Rusia de los acuerdos Minsk I y Minsk II, que buscaban ni más ni menos que poner un alto a esa guerra civil que se había desatado en el Donbass como reacción a población que se negaba a mirar de forma pasiva cómo se quebraba el orden institucional y se hacía un golpe de Estado. Y lo único que se buscaba a través de esos acuerdos es que se mantuviese la soberanía de Ucrania sobre esos territorios, pero respetando la particularidad cultural del pueblo ucraniano de lengua rusa, culturalmente ruso, que habitaba en esos territorios. Ni más ni menos que lo que ocurre en España con las regiones autonómicas. Estamos en un país que tiene 4 lenguas oficiales. No es tan extravagante lo que se pedía. Ahora bien, Angela Merkel, François Hollande y Petro Poroshenko dijeron públicamente que esos acuerdos no fue más que una estrategia para armar a Ucrania y prepararla para esta guerra. Una burla, ni siquiera a Rusia, una burla al pueblo del Donbass. Y obviamente se usó a Ucrania como un ariete del poder globalista, que en segundos voy a profundizar un poco más, porque evidentemente había que cortar ese avance de los países emergentes representados por Rusia. Entonces, esto no importaba si se tomaban a los civiles y a los niños del Donbass como rehenes. Hay que recordar el paseo de Los Ángeles en Donetsk, que conmemora a los niños asesinados entre 2014 y 2022. Y Occidente apoyando a Petro Poroshenko, al Batallón Tornado y a tantas otras agrupaciones que llevaron a cabo cosas que no puedo ahondar ahora porque no tenemos tiempo. Quiero dar paso a las preguntas, pero que yo les pido y les recomiendo enfáticamente que busquen esta información. Está accesible si se busca. Batallón Tornado, es tremendo. ¿Y dónde están los derechos humanos? Bueno, parece ser que si se habla la lengua rusa no se califica para este estándar, para los derechos humanos. Y ahí vemos ese doble estándar que desgraciadamente a veces en las Naciones Unidas se alienta. Y vemos también el protagonismo de las ONG, ¿no? Que también tienen una doble vara muy obscena en este aspecto, y la cara de esas ONGs yo le pondría la cara de George Soros. Para terminar, porque repito, quiero ser breve y quiero dar tiempo a preguntas, yo creo que los momentos que estamos viviendo hoy es un momento de confrontación entre dos ideas. En algún momento fue ideología, era izquierda, era derecha. Yo creo que ya eso no está vigente. Yo creo que hoy la disputa es entre globalismo y soberanismo. Es una disputa, es una lucha existencial a muerte entre el derecho a la soberanía popular, la soberanía de los países y los estados-nación frente a una corporatocracia que se nos quiere imponer a través de gerentes, ni siquiera de presidentes o mandatarios, como lo podemos ver con Macron viniendo de la banca Rothschild, como lo podemos ver con Merz en Alemania viniendo de Goldman Sachs, como lo podemos ver en España con Pedro Sánchez siendo un cachorro de la Open Society. Entonces, la lucha es entre hacer todo por las corporaciones a espaldas de los pueblos o la soberanía popular
en manos de mandatarios que defiendan a sus pueblos, y creo que por eso lo de izquierda y derecha deberíamos revisarlos, porque de última, ¿cuál es la izquierda? ¿La de un soberanista como el presidente chino Xi Jinping o la del izquierdista Pedro Sánchez, que de izquierdista tiene poco? ¿O cuál sería el derechista? Víctor Orbán, que pugna por los derechos del pueblo húngaro enfrentándose a la Unión Europea, o no sé, Merz en Alemania. Entonces hay que revisar esos términos, creo, para que no nos engañen. En definitiva, para cerrar, hoy tenemos Irán, Ucrania, Cuba, Venezuela, Palestina, tenemos una serie de conflictos abiertos muy dolorosos, pero que son parte de esta disputa y de esta lucha entre el globalismo y el soberanismo. Pero eso no es todo, también hay una disputa entre Davos, por supuesto, que es representante de esto, y lo que paradójicamente incluso el pueblo estadounidense hoy pide a través del MAGA, que es la vuelta a los derechos y hacer énfasis en los derechos de los estadounidenses y a no hacer más guerras en contra de los intereses de los estadounidenses y con la guerra y con la plata de ellos en favor, por ejemplo, de Israel. El derecho internacional, el piso trapeado con el derecho internacional, a eso también estamos asistiendo, y a la pugna entre los valores tradicionales, que muchos pueblos quieren la vuelta a los valores tradicionales, frente a la destrucción cultural, que especialmente la podemos ver, desgraciadamente, aquí en Europa. Y obviamente en todo esto, en medio de todo esto, por supuesto que hay una delimitación de zonas de influencia que es sin duda la nueva arquitectura, creo yo, de los próximos 200 años. Para finalizar, creo que esto es justamente un final abierto, pero al mismo tiempo no tengo demasiadas dudas que los que estamos aquí presentes vamos a poder ver cómo se define este tablero y por último, y coincidiendo con lo que decía uno de los colegas, creo que esta disputa también tiene que ver con las élites políticas europeas, que hay que recordar que son, como dijo el canciller Sergei Lavrov, son los responsables de todas las tragedias de la humanidad de los últimos 500 años. Gracias. Bueno, un análisis geopolítico que hace instalaciones de las Naciones Unidas para que sean escuchadas por ustedes y para que sean multiplicadas, o para que en el caso contrario Naciones Unidas abra mucho más sus puertas y le dé acceso realmente a las naciones de acceder a la información que allí se maneja, de lo que se debate, de lo que se esconde y de lo que tristemente también se decide y nos lleva a realidades como las que estamos ahora viviendo. Sin más, yo voy a abrir el tema para las preguntas. Solamente les voy a pedir una cosa, y es que para las preguntas bajen, porque si no, el intérprete no puede escuchar y tampoco puede interpretar para aquellos y aquellas que no hablen la lengua castellana. Entonces, dejo abiertas las preguntas. Vale, 1, 2, creo que vamos a coger una ronda de preguntas y vamos a preguntar. Entonces, pueden bajar los dos y hacen las preguntas en el orden de llegada, no corran tanto. Y tú también, bueno, dale, pues. Sí tienes que venir aquí, por favor. Muchas gracias también a todos que organizaron este evento. Sobre todo aprecio mucho esta idea de abrir el debate que se hace en Naciones Unidas también por aquí, para abrir, porque sabemos también que tenemos ese problema que para acceder a Palais de Nación tenemos que tener el badge, estas cosas. Entonces yo creo que es muy interesante poder
tener eventos como esto. Yo tenía alguna pregunta para Cristian sobre este tema, sobre el tema de Rusia, de Ucrania, de la OTAN y todo eso. Yo creo que cuando usted decía que hoy es más una confrontación entre globalismo y soberanía, yo diría que también es una confrontación entre atlantismo y todo el resto del mundo. Porque yo creo que, como se dijo antes, el grande problema por la orden internacional es esta alianza entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Y también cuando se habla, por ejemplo, de los dirigentes europeos, yo cuando escucho a María Callas, que es la representante de negocios de relaciones extranjeras de la Unión Europea, me parece realmente alguien que no tiene conocimiento de la historia, que no tiene ningún conocimiento. Hace solamente cada día gaffe o ciertas cosas. Y quería preguntar también si es verdad, ¿no?, que cuando cayó la Unión Soviética, el acuerdo fue que la OTAN no se podía extender más allá que Alemania. Entonces la pregunta es que traicionaron ese acuerdo. Traicionaron los rusos, y no solamente los rusos, todos los pueblos que hacían parte de la Unión Soviética. Y en fin, sobre el doble estándar, por ejemplo, yo me recuerdo perfectamente que con el golpe de Euromaidán, los primeros que comenzaron a sufrir mucho fueron justamente no solo los pueblos rusófonos, fue también la izquierda. Porque mucha gente no conoce, por ejemplo, el facto que uno de los primeros partidos que fueron bandidos en Ucrania, un partido que tenía representación parlamentar, fue el Partido Comunista de Ucrania. Y después, en todos los años, en toda la evolución, tenemos más de 10 movimientos, organizaciones, asociaciones de izquierda que fueron bandidos, que fueron ilegalizados en el país. Entonces, la pregunta es, ¿no estamos habiendo también un doble estándar? Y si son esos realmente los famosos valores europeos. Porque todo el tiempo tenemos este concepto que es una lucha para defender los valores europeos. Y me digo, si los valores europeos son esos, quizás que lo tenemos que los cambiar. Muchas gracias. Good evening. Yeah, okay. So I would like to raise the questions to the panelists. Since it was mentioned that the current world system we are living in is about to collapse, Professor Desires mentioned the de-dollarization, which is ongoing, the loss of moral in the West, the United States and Europe. My question is, since most of the panelists endeavored a new world order, I would like to ask you, how should it look like? I remember you, Professor Desire, mentioned that the BRICS states should play a bigger role, but if I look who plays the big role in the BRICS states, it's China and Russia. And I must say that a world order led by countries like Russia or China who have totally different view on human rights. I don't know if you have followed what happened in China last week with the new law regarding ethnic minorities. That's not a world system I, as somebody who lived and raised in Italy and Germany, would like to live, because I experienced freedom, I experienced democracy, and I don't feel that world order in the hands of BRICS states is any better than in a world order which is run by the United States and Europe. So how should we shape the world in the future so that human rights is in center? I know Professor Desires, we talked about it recently, I don't know if you remember, but I would like to open the question to all panelists.
Yes, thank you very much. Vamos a de pronto a coger, vamos a coger una persona más y después que respondan y hacemos otra ronda de preguntas, si es posible. So we're gonna make a first step of questions. They give the response, and after we make a second round to make the questions, and you will be the first for the second round. Tania. Sí, sí. Sí, sí. Ah, we have. Okay. Please, you can come and make your question. Okay, first of all, thanks for all panelists. I'm sorry, habla en inglés. Alfred de Zayas, thanks a lot because you want to give us some hope about the alien movements and other issues in which we didn't hear from them a long time ago. The question is how it comes that a country like Cuba still really live under embargo since 65 years. And we are talking about really, there is young generations, we are in the university, and you are ex-special rapporteur, etc. in the UN. How we could convince people to believe more and more about all the system, the UN system, you know, the mechanisms. Today, it started in Geneva, the ATT, which is Armed Trade Treaty. And really, the representative of Israel, largely speaking that they have the right to self-defense because what's happening, etc. And they didn't mention nothing. For them, it starts in 7 October and not in 48. So my question, and how to help? We can't keep our hands just crossed and we are just talking, especially, you know, this occasion while we are really addressing most of the public, our students in the university. Thank you very much. Bueno, ok. Le voy a ceder la palabra a Cristian para que responda la primera pregunta y de pronto parte de la segunda. No sé si también quieres responder la pregunta a Mayet y después le dejaré la pregunta a Alfred, que fue la última. No sin antes de que respondan, vamos a hacer un evento que es los tambores por la tierra, ¿no? Donde vamos también a manifestar sobre la situación de derechos humanos por el mundo. Voy a dejar aquí para que se sirvan o alguien que me ayude a dejarlos allá arriba para que al salir puedan coger esta hoja. Cristian. Bueno, acá de vuelta. Voy a contestar muy brevemente tu pregunta, que me pareció súper interesante, pero creo que en la misma formulación había un poco una respuesta y me pareció por eso súper interesante. Lo único que te puedo decir es que el globalismo, como vos bien decís, es prácticamente lo mismo que el atlantismo. De hecho, digamos que el globalismo sería la OTAN Plus, sería la OTAN más Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur y algo más que eso. Y obviamente con algunas excepciones, porque también dentro de esa estructura tenemos dos países, por lo menos dos países soberanistas, por lo menos sus mandatarios, como Víctor Orbán en Hungría y Robert Fico en Eslovaquia. Respecto a la segunda parte de tu pregunta, la expansión de la OTAN, sí, claramente. Si no me equivoco, no tengo internet, pero si no me equivoco, el secretario de Estado en aquel entonces era James Baker III y fue él el que se comprometió ante Gorbachev y ante el liderazgo soviético en esto de que no iba a avanzar ni una pulgada al este de la Organización Atlántica. Obviamente que, digamos que Mikhail Gorbachev no fue el más brillante de los dirigentes soviéticos, eso está claro, y este personaje aparentemente no tomó la precaución de que quedara nada oficialmente por escrito, si bien hay documentación, especialmente de la parte estadounidense, sobre estos diálogos, lo que corrobora que esto es absolutamente cierto, más allá de que no haya habido un tratado formal.
Y la última parte, la del Maidán, por supuesto, lo que vos decís es de estricta justicia, es así. Ucrania al día de hoy tiene proscriptos, prohibidos, alrededor de 14 partidos políticos, y no solo de izquierda, no solo el Partido Comunista, no solo el Partido Socialista, que le han reprochado a Pedro Sánchez por ser presidente del Internacional Socialista, no reclamar esto y muy por el contrario, defender al régimen de Kiev a capa y espada. Pero también quiero agregar algo que me hiciste acordar con esta pregunta, y en estricta justicia hay que mencionarlo, y es que también otras minorías étnicas fueron perseguidas y casi exterminados, los húngaros de Transcarpatia. Y esto fue denunciado no por mí, no por el Kremlin, sino por Víctor Orbán, incluso denunciando el asesinato a golpes de un ciudadano ucraniano húngaro porque se negaba a ser reclutado. Esto, repito, denunciado por un premier de la Unión Europea. Y respecto a la otra pregunta, muy brevemente, porque los compañeros también tienen algo que agregar a eso, yo diría que el mundo, respecto al orden actual, yo particularmente no tengo demasiadas dudas que cualquier cosa que venga va a ser mejor, porque esto es un verdadero caos. Lo que estamos viendo demuestra que es un caos. Lo que se vino a partir de la caída de la Unión Soviética se vio que es un caos. Y los derechos humanos, los derechos humanos, me parece que mencionamos que no se están respetando demasiado para todo el mundo por igual. Habría una doble vara que marcaría que el orden actual no es del todo justo. Y para cerrar, ¿hay libertad en Europa? ¿Hay libertad en Europa? Hace pocas semanas el Congreso de los Estados Unidos emitió un informe en el cual denunció la injerencia de la Unión Europea en elecciones en el ámbito de la Unión Europea. Y la manipulación no lo denunció el Kremlin, lo denunció el Congreso de los Estados Unidos. Injerencias en Rumania, en Países Bajos, en Alemania y en otros 5 países. Y repito, esto lo denunció el Congreso de los Estados Unidos. Un excomisario europeo como Thierry Breton dijo que si los alemanes votaban mal, habría que hacer lo mismo que se hizo en Rumania y tendrían que votar de vuelta hasta que voten bien. Y esto lo dijo en televisión. Entonces, sinceramente, yo creo que el orden que nos propone el mundo multipolar es un orden en el cual se respete la individualidad cultural de los países, todos los países sean respetados por igual, sin importar el tamaño, el poder económico o la superficie, y que se respete, repito, no solo de la particularidad cultural, sino la forma de vivir que cada uno elija para sí. Yo vivo en un país donde el sistema es la democracia. Otros países tienen una monarquía. Yo no soy quien para decirle a una monarquía que son retrógrados o que no tienen que vivir en ese sistema, porque ¿quién soy yo? ¿Qué superioridad moral tengo para decirle a otro país cómo tiene que vivir? Yo no sé si a mí me gusta una teocracia para mí, pero yo ¿por qué le tengo que decir a los iraníes si está bien o mal una teocracia? Eso es lo que propone el mundo multipolar, el respeto a que cada país elija su forma y sea respetado en consecuencia. Gracias. Bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes antes de que se vayan a ir. Solamente 3 breves mensajes. El primero es que mañana va a haber un evento en la Maison des Associations donde los animamos a ir. Van a hablar sobre Venezuela profundamente con la Fundación Latinoamericana de Derechos Humanos y Desarrollo Social sobre lo que ha venido sucediendo desde el 3 de enero. Podrán elaborar sus preguntas mañana a las 7 de la noche en la Maison des Associations, al igual que el jueves 19 de marzo en la Maison des Associations va a haber una proyección sobre Venezuela también, de cómo Venezuela desplaza la montaña. Muchas gracias a todas y todos ustedes, muchas gracias al intérprete, quien ha hecho un trabajo titánico en poder traducir a todas y todos los panelistas aquí, a las personas que han hecho las preguntas.
Un agradecimiento profundo también a las misiones diplomáticas que nos han apoyado logísticamente, la misión de Cuba, al servicio de streaming que en este momento está emitiendo en internet, compañero de Colombia, y muchas gracias a todas y todos, terminando por un mensaje que dejaba Simón Bolívar: nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza, así que hagamos lo posible para no caer en la ignorancia y abramos los ojos, que el mundo tarde o temprano será nuestro. Muchas gracias. Tengo que sacar una foto de los cinco.